Esta es línea del doctor Jorge Vasconcelos. Doctor Jorge Vasconcelos, ¿cómo está? Buenas tardes, buenas noches, perdón. Muy buenas noches para ustedes y para la audiencia. Lo estábamos siguiendo a través de sus redes sociales, vimos que para usted consideraba que el decreto de Mario Abdo Benítez no correspondía. ¿Cuáles son sus argumentos? Básicamente es lo que determina la Constitución Nacional respecto a la aplicación de medidas sanitarias, situaciones como la que nos ocupa, que en el artículo 68 claramente establece que es atribución de la ley la aplicación de ella. Dice en el último párrafo del artículo 68 que menciono que toda persona está obligada a someterse a medidas sanitarias que establezca la ley dentro del respeto a la dignidad humana. Es decir, cuando refiere la Constitución a la ley, está desconociendo, le está sacando, para hablar en términos usuales, cualquier posibilidad a otro órgano del Estado a adoptar medidas de carácter sanitario. Ahora, ¿cómo ve al Parlamento en ese sentido? Porque se está cuestionando bastante de que el Poder Ejecutivo se toma atribuciones y el Parlamento está como callado con respecto a esas restricciones que está poniendo el Ejecutivo. De hecho, el silencio del Parlamento se extiende desde hace un año atrás, no es algo que ocurra nada más que ahora con motivo del último decreto dictado el día de ayer, sino que desde el inicio mismo del problema. La única vez que el Congreso, la Cámara de Diputados y Senadores se reunieron a tratar la cuestión de la emergencia sanitaria fue para adoptar medidas de carácter administrativo y de carácter presupuestario, no para tratar la aprobación de las medidas que tienen como propósito la regulación de la convivencia social. Posteriormente, a fines del año pasado, estamos hablando creo que septiembre, octubre y noviembre, se dictó una ley, entiendo que fue iniciativa del senador Riera, por la cual se decretaba la obligatoriedad del uso de mascarillas o tapabocas, que mereció una reacción inmediata de parte del Ejecutivo, que planteó la modificación de la ley, y se modificó la ley, pero hasta la fecha no hemos visto ningún tipo de procedimiento administrativo derivado del cumplimiento de esa ley que haya determinado la aplicación de sanciones para quienes la incumplen. En resumen, el Parlamento ha estado de vacaciones durante un año respecto a este tema. Lógicamente, el Ejecutivo se maneja a sus anchas en la medida que los demás órganos o los demás poderes del Estado se lo permiten. El silencio del Parlamento por un lado y la tolerancia del Poder Legislativo por el Poder Judicial por el otro, que inclusive cuando adopta sus propias medidas sanitarias al interior del sistema judicial hace mención y refiere la existencia de esta disposición del artículo 68, pero en su aplicación práctica la desconoce. Doctor, aprovechando este contacto que tenemos con usted, quería consultarle. ¿Usted considera que se podrían utilizar los gastos sociales, que si bien no están, de las binacionales no está reglamentado, esto se podría utilizar para destinar específicamente a lo que es compra de insumos sanitarios, de insumos médicos, equipos de bioseguridad? ¿Se podría redestinar exclusivamente para eso y blindar esos fondos? A ver, los fondos, los denominados fondos sociales de las binacionales son recursos extra presupuestarios del Estado, es decir, no se encuentran incluidos dentro del presupuesto. Entonces, el destino que se le otorgue deberá responder a la decisión de sus respectivas administraciones.
si la administración de las binacionales decide que el monto correspondiente a los fondos sociales que ellos sí tienen previstos dentro de sus presupuestos sean dedicados a estos fines, naturalmente se podrá hacer con todos los sistemas de control administrativo que el Estado considere pertinente. Entonces, ¿se podría disponer? Sí, siempre y cuando la... Por ley. No, por ley. Por decisión de la administración de las binacionales. No, porque en el concepto jurídico puro, vuelvo a señalar, no son gastos presupuestarios, son una suerte de donación que hacen las binacionales a los estados respectivos. Dependen exclusivamente de la voluntad de sus administradores. Entiendo, perfecto. Que son administraciones binacionales, no son administraciones nacionales. Claro. A lo sumo, a través de instrucciones de relaciones exteriores, se pueden determinar líneas de conducta para los representantes del Estado paraguayo, pero no puede establecerse ningún tipo de norma de carácter imperativo respecto a fondos que no le son propios a la administración pública del Estado. Doctor, con relación a la primera pregunta de la inconstitucionalidad, de la posible inconstitucionalidad del decreto, ¿cuál sería el remedio para la ciudadanía? El remedio, no entiendo la pregunta. Sí, lo que pretende la pregunta es establecer si yo puedo revelarme, por usar un término entendible, frente a la imposición de un decreto claramente al margen de la Constitución Nacional. Sí, puedo hacerlo, pero lo que necesito es que el sistema judicial se constituya en el amparo que me otorgue las garantías de que yo no sea compulsivamente obligado a someterme. Sí. Ocurre que esa es la garantía que nuestro sistema judicial nos ofrece. Hemos tenido más de 6.000 imputaciones y tenemos gente procesada por el inexistente delito de violación de la cuarentena. Sí. Entonces... Y el Poder Judicial, como decía, tolera ese tipo de situaciones, convalida ese tipo de situaciones. Sí, es un discurso... Y ha eludido sistemáticamente pronunciarse sobre el particular. Exacto, es un mero discurso la famosa control de constitucionalidad que tanto hablan incluso algunos ministros de la Corte, ¿verdad? Doctor, el remedio me refería a cuál es la situación. ¿Presentamos 7 millones de inconstitucionalidades o cómo? Porque la inconstitucionalidad, según yo sé, no tiene efecto erga omnes, ¿verdad? No tiene efectos erga omnes ni existe una... el diseño de la inconstitucionalidad prevista en nuestra ley fundamental es de que no existe una acción universal. Por lo tanto, los efectos de la sentencia no es tampoco universal. En términos técnicos, no es erga omnes. Sí. Si la acción tuviese efectos erga omnes, entonces existiría una posibilidad de que cualquiera plantee la acción. Sí. Sin embargo, la Constitución Nacional determina que la acción solamente puede ser promovida por aquel a quien causa un agravio concreto, una lesión concreta, el acto administrativo o material que provoca la situación. Sí. ¿Entiendes? Es decir, si a mí me procesaran por la violación de la cuarentena, entonces sí estaría autorizado a plantear la acción de inconstitucionalidad. Ya. Entiendo. O sea, si en realidad uno no sufre los efectos o los rigores del decreto, entonces ni siquiera tiene la posibilidad de presentar una inconstitucionalidad. ¿A eso te referís, doctor? Así mismo. Y esa es la respuesta que merecen todos aquellos que a través de las redes sociales me dicen: es inconstitucional porque no plantean. Sí. Porque a mí no me han aplicado. Claro. Para poner un Yo ejemplo... no soy particularmente agraviado. Claro.
Claro, para poner un ejemplo concreto, la señora María Esther Roa, el Sí. 8 de abril tiene su juicio oral por violación de la cuarentena. Ella sí está, digamos, particularmente agraviada, exactamente. Tiene una legitimación activa para presentar la inconstitucionalidad del Así. decreto. Así mismo, Ok, así mismo. clarito, doctor. Lisa. Muchísimas gracias, doctor, por toda esta explicación que nos dio. Vamos a estar próximamente llamándolo nuevamente. Cuando dispongan, por favor. Gracias, Por favor. doctor. Muy amable. Gracias. Te informó PDS Radio TV Digital. Clarita su posición. Sí. Y me parece, aparte de todo, lógica. Sí. El derecho